se han demostrado que hay diferencias de aprendizajes del alumnado marcadas por el lugar de origen. Les pregunto, ¿qué propuestas tienen sus partidos respecto a atender las desigualdades? Si habría focos especiales, es decir, políticas diferenciadas para atender esas situaciones que bueno, que el mismo Abella decía, ¿no? Que se han detectado y se saben, se conocen. Nosotros en el sistema educativo tenemos 3 problemas: la culminación de ciclos, que ya lo sabemos, el pasaje de ciclos junto con la culminación, un tema severo de aprendizajes, de aptitudes mínimas para insertarse con éxito en la sociedad, y luego la terrible inequidad interna que tenemos, que los docentes, y ustedes muchísimo más que yo, porque tienen una experiencia y una cerca que yo no tengo, saben que es así. Entonces hay que focalizar medidas para atender esa circunstancia, no se puede atender igual al diferente. Esto no quiere decir generar una educación para pobre y una educación para otro, al contrario. Hay que continuar con la línea de la extensión del tiempo pedagógico, quizás analizando los modelos educativos que hoy por hoy tenemos. Las escuelas de tiempo completo tienen más de 20 años su modelo pedagógico. ¿Se cumple ese modelo pedagógico? ¿Es el que está en el Acta 90 o es otro el que la realidad nos ha llevado a que exista? ¿Las escuelas de tiempo extendido son una solución o no son una solución para atender estas problemáticas? Entonces, la extensión del tiempo pedagógico está demostrado como una herramienta, hay que ver cómo lo llevamos adelante en los territorios y lo queremos profundizar como tal. Solo el 13% del quintil 1 tiene educación de tiempo extendido. El apoyo a la trayectoria educativa, considero que es una cosa buena que se ha venido haciendo, hay que extenderla, hay que llevarla mucho más a territorio. Se ha generalizado y profesionalizado una cosa que los maestros hacían de toda una vida, que es el seguimiento del alumno grado a grado a medida que va pasando. Y lo tercero, creo que parece fundamental, en el marco de esa trayectoria, el acompañamiento, generando herramientas que acompañen al docente, que le den posibilidades al docente de recurrir a otros actores cuando logra ver que el estudiante, el niño o el joven no está llegando o no se avisora que llegue a los logros que se esperan al culminar ese ciclo. Eso, entre otras muchas cosas más, sin duda, miren, son 2 condiciones, y me extiendo un poquito para decirlo, ¿no? Hay 2 cuestiones que los estudios nos muestran que influyen decididamente en el éxito o en el fracaso de nuestros niños. Uno es su contexto, es sus condiciones de origen, y los uruguayos lo sabemos. Otro somos nosotros, es la calidad de los docentes. Entonces hay que trabajar también fuertemente por darnos a nosotros los docentes las oportunidades que tenemos que tener desde una formación inicial de grado que se ha pretendido cambiar y se prometió cambiar y no se pudo cambiar y sigue siendo muy mala, desde una formación permanente o continua y, en tercer lugar, un cambio de la carrera que primaria ha iniciado un camino reconocible, pero hay que extenderlo a todo, no solo ascender con criterio prioritario en la antigüedad. Bien, gracias. Bueno, está claro que no se le puede pedir a la educación que arregle todos los problemas sociales, pero tiene que tener un rol protagónico. Pero no puede estar aislada, no puede trabajar aislada ni se la puede aislar. Por eso en ese programa, que tiene 177 páginas, que ya les mencioné, hay todo un capítulo que se llama La integración social como tarea de todos. Refiere genéricamente a las políticas sociales, a la protección de las personas con discapacidad, a las políticas de género, a los programas de apoyo y ayuda a grupos vulnerables específicos, salud, deporte, vivienda. En materia de educación, creo que todos tenemos que estar orgullosos porque ha habido una tarea colectiva de carácter acumulativo en la que se han ido agregando modelos y estrategias para trabajar diferente en los grupos diferentes. Digo, no me duelen prendas en decir que la primera vez que la unidad docente compensada en escuelas de hoy denominado contexto crítico, en aquel entonces llamadas de necesidades básicas insatisfechas, se aplicó con un 10%. Era nada, pero fue un inicio, fue en la gestión que nos tocó encabezar. Lo mismo la creación de las escuelas de tiempo completo, que luego el señor Rama redefinió su currícula. Entonces, yendo a lo que nos toca desde la educación, bueno, yo creo que los mejores docentes y los mejores lugares para los lugares más necesitados, los mejores locales para los lugares más necesitados. ¿Cómo hago para motivar que vayan allí los mejores docentes? Pagándoles distinto y más
y dándole alas, dándoles libertad y dándoles apoyo desde el resto del Estado. O sea que estímulos a través del salario, la estabilidad en su cargo, autonomía técnica, una vez más insisto, proyectos de centro que están en nuestro programa, y el apoyo interinstitucional, es decir, que la escuela sola no, será la escuela, será la autoridad local, será la policía, será el INAU, será el MIDES, todo lo que ya conocemos. Bien, gracias. Digamos que esta brecha tiene una razón de orden económico y solo solucionando ese problema de orden económico podremos solucionar el problema del aprendizaje. Lo que podemos hacer en el campo de la educación son paliativos, ¿no? Pero digamos que la solución de fondo está en cerrar la brecha entre ricos y pobres y eliminar la pobreza. En el campo estrictamente educativo, Cabildo Abierto tiene algunas propuestas, como extender la implementación de escuelas de tiempo completo y tiempo extendido, realizar estos efectos, la construcción y adecuación edilicia necesaria, apoyar a los estudiantes con bajos desempeños en sus aprendizajes. El objetivo fundamental es que los estudiantes con carencias de aprendizaje adquieran los contenidos básicos para un tránsito aceptable en la educación media. Se deberá partir de un estudio de los recursos humanos disponibles y su implementación será progresiva. Bueno, creo que hay que poner foco en los niños, particularmente estamos hablando con maestros, con dificultades de aprendizaje que muchas veces, yo diría la mayor parte de las veces, obedece a carencias en el hogar, y esas carencias responden a factores económicos. Si cerramos la brecha entre ricos y pobres, seguramente habremos hecho mucho por superar esta dificultad. Bien. Las respuestas técnicas a nivel mundial son claras. Es decir, yo me voy a referir a otra cosa. Hay un abordaje cualitativo de la inequidad que a veces no se toma en cuenta. Por ejemplo, el cura Pepe allá en un barrio muy pobre, en un asentamiento, decía: acá no hay árboles genealógicos, hay enredaderas genealógicas. Y nosotros conocemos eso. Entonces, la lógica y la racionalidad de las tribus urbanas, de constelaciones que ahora no son mamá-hijo, sino muchas veces son hermanitos los que se apoyan entre sí. El mayor está en el CONCAR, por lo tanto tiene una experiencia válida para cuando salga sobre cómo defenderse en la vida, el otro está en el INISA y la otra chiquita protege al menor, y muchas mamás dicen, entre que mi hijo sea abanderado o que tenga un certificado de discapacidad, es mejor lo segundo porque el MIDES paga más. Entonces nosotros tenemos que entender esa lógica, en tanto no podamos resolver lo esencial, que es un cambio en la sociedad que genere la redimensión de la esperanza. Porque hay una cosa, cuando todo se echa a perder desde arriba, son todos iguales, yo hago la mía. En cambio, cuando se recupera un proyecto de esperanza, todo funciona mejor. Monstruos, violadores de niños, siempre hubo. Pero cuando había un entretejido social diferente, decía la vecina: mira, acá va fulano que está borracho y le quiso pegar el otro día, avisale a fulanito que vaya a proteger a menganita. Ese es el entretejido que se destruyó con los proyectos del Banco Mundial y con la destrucción de la solidaridad barrial. Necesitamos recuperar la esperanza que pasa por trabajo digno, estable, por tierra para el que la trabaja, y por recuperar aquello de que cantaba el himno de nuestra escuela rural: la niñez, que es esperanza, debe aprender a sembrar. Ahí está la filosofía de contención y la filosofía de atender solidariamente la inequidad, en tanto no logremos una patria libre. Bien, gracias. Bien, aquí tenemos una de las cuestiones cardinales para el futuro. Las tendencias hacia el futuro son a que la combinación de las relaciones sociales dominantes con el uso dominante del conocimiento amplíe la desigualdad. Por lo tanto, centremos la atención en esto que parece poder recoger un acuerdo amplio. Aquí se va a necesitar, para hilar una vinculación con la cuestión anterior, evaluación independiente y autoevaluación, que por cierto la hay también a nivel universitario en este país. Me da la impresión que hay dos afirmaciones en las cuales hay un gran acuerdo. Primero,
Para avanzar hacia mayores niveles de igualdad hay que articular propuestas diferentes para situaciones desiguales, priorizando a quienes se encuentran en condiciones más desfavorables. Segundo, me da la impresión de que hay un amplio acuerdo en este panel también respecto a que los docentes más capacitados, los mayores recursos, los más amplios tiempos formativos, el más sólido respaldo de conjunto, el más alto nivel de innovación, debieran orientarse en este sentido. Bien, entonces si estamos de acuerdo sobre eso, en unos pocos segundos vamos más allá. Ustedes, mucho mejor que yo saben, trabajan con los niños y con las niñas, con las actitudes que se forman al comienzo, con las expectativas. Para pelear contra la desigualdad hay que pensar, entre otras cosas, en una educación media que forme a la vez para el trabajo digno y para seguir aprendiendo. Hay que pensar en una generalización de la formación terciaria vinculada siempre con el trabajo. La actitud, la expectativa familiar, las capacidades de seguir aprendiendo, para eso muy probablemente se forjen muy tempranamente. Hay que mirar con esa perspectiva porque en eso se juega buena parte de la pelea contra la desigualdad. Bien, gracias. Sí, nosotros creemos que para trabajar sobre esa brecha que es notoria, que es evidente y que además se dio más allá de la reducción de la pobreza y el mejoramiento de los ingresos, el deterioro de los aprendizajes y esa brecha en cuanto al aspecto educativo ha persistido y entonces tenemos que trabajar un poquito más en profundidad respecto a eso. Y en esto no solamente los responsables son los maestros, estoy hablando de la infancia, no me centro en eso. Los responsables no solamente son los maestros, sino que ellos requieren un entorno de apoyo social, de redes sociales, que hagan de la escuela, por eso proponemos en nuestras propuestas educativas la generación de comunidades educativas, que la escuela sea un centro que tenga, además de cierta autonomía, porque nadie mejor que un director, que tenga un mínimo de 2 años de estadía en esa comunidad, va a conocer a los niños y a las familias que allí están, en el mismo caso los maestros, y lo mismo planteamos para educación secundaria, se generen esas comunidades y esos vínculos con los entornos sociales y con un apoyo técnico, por supuesto. Por eso ahí estamos planteando políticas sociales fuertes, donde el MIDES también tenga un MIDES reformado y reorganizado, tenga una función importante en ese caso y además se articule con una política muy, muy fuerte, que es donde hacemos mayor énfasis en la primera infancia, de 0 a 3 años, que es donde se juega, de alguna forma, ese futuro inmediato que después será la infancia y se juega buena parte de nuestras actitudes ante la vida. Ahí estamos planteando una política de retribuciones mucho más fuerte a través de asignaciones familiares, pero con responsabilidad por parte de quien la recibe, pero mucho más fuerte. Por otro lado, la generación de políticas hacia la primera infancia y la generación de comunidades educativas con apoyo técnico a los docentes y fuerte vínculo con las familias también y con los niños para que, generar esa... por supuesto que también lo que dicen de los docentes, ¿no? Un reconocimiento al docente que trabaja en los sectores más complicados, en las escuelas de población con mayores vulnerabilidades. Creemos que este tipo de soluciones no son soluciones que vengan ni solo desde los maestros, porque ya con la carga que tienen sería agregarles más, pero además porque creemos que excede, ¿no? Bien.